Luego, queridos estudiantes, en esta nueva sesión de trabajo donde hemos estado desarrollando en este curso de apologética cosas que han sido bastante interesantes para nuestro aprendizaje y sobre todo para nuestro crecimiento y desarrollo ministerial. En este curso, ya en la sesión 6 en adelante, hemos estado viendo varios aspectos que tienen que ver con dos frentes, dos puntos importantes. Uno es el concepto de aquellos elementos que nos permiten creer en la existencia de Dios. Voy a plantearlo de una forma muy genérica y es algo un poco lo que les planteé previamente, porque ya nosotros hemos dicho, porque la Biblia sí es una fuente no solo confiable y verificable, sino que también es una fuente que nos permite hablar acerca de Dios y el Dios cristiano, ¿ah? Y centro eso porque, por supuesto, el concepto es mucho más complejo, ¿ya? Pero también había una necesidad de evaluar qué pasa con la vereda al frente, qué pasa con aquellos que no creen y por qué no creen y cuál es el desafío que en nuestra sociedad actual encontramos respecto al ateísmo, ¿ya? Entonces, en este curso, que es un acercamiento inicial a lo que es los elementos base, que en el fondo van a estar definiendo el ateísmo a grandes rasgos y en su generalidad, nosotros tenemos que también hacer varias lecturas respecto a eso y conocer algunos autores. Y por supuesto que en Apologética 2 o en otros cursos se ven otros autores que plantean el desafío de Dios no solo en la modernidad, sino también en la hipermodernidad, ¿ya? Pero viendo los argumentos generales respecto a los problemas que nos genera para la teología y para nosotros la existencia de Dios, y digo problemas, ¿por qué? Porque es un desafío también, es un desafío en el sentido de cómo respondemos, de qué manera abordamos los cuestionamientos que se hacen acerca de la existencia de Dios. Nosotros parte ya lo hemos respondido, hemos reforzado un poco nuestras posturas al momento de estudiar en las sesiones anteriores respecto a Jesús, su nacimiento, las profecías, la Biblia en sí, pero tenemos que conocer un poco más acerca de la vereda al frente y más que nada dilucidar algunos aspectos que quedan ahí, ¿ya? Bueno, mencionamos que quizás, ojo, y aquí quiero hacer una aclaración. René Descartes, con su discurso del método, no pretendía en ningún momento generar un cuestionamiento hacia la postura de la existencia de Dios, sino que él lo reconocía, solamente que él entendía que la fe, y ojo, que él es hijo de su tiempo, vienen saliendo del concepto de la Edad Media, donde había una primacía por sobre todo de la iglesia en el continente europeo. Entonces, la postura que tiene después Descartes, con el cogito ergo sum, o sea, pienso, luego existo, que es la única certeza que él plantea en su método de la duda, nos invita a nosotros, en el fondo, a hacernos este cuestionamiento, ¿ya? Para él, bueno, y lo mencionamos, él, para Descartes, Dios existe desde una perspectiva del ser, desde lo ontológico y a nivel de causa, ¿ya? Muy propio también de lo que señala un poco Tomás de Aquino. Ahora, lo que señala y que quizás marca en gran parte la idea de un desarrollo del ateísmo desde la modernidad es esta idea de que la razón es base de la fe. Si antiguamente el paradigma era fe llegando a la razón, que es un poco lo que trata de rescatar Pascal, con la idea de Descartes se plantea todo un sistema nuevo para evaluar la postura respecto a Dios y su existencia. También mencionamos y aquí es donde vemos el contraste, que Pascal justamente hace un análisis más profundo y que también genera un desafío para el ateísmo, ¿ya? Porque si bien Pascal tenía esta idea de que el corazón tiene razones que la razón no conoce, ojo, estamos hablando de una era previo al desarrollo de la medicina moderna y otras cosas más, entonces tenemos que leerlo también como hijo de su tiempo, ¿ya? Entonces, la crítica que hace Pascal es en el fondo el problema de la relatividad de la razón. Entonces, esto es un problema más matemático, ¿ya? Porque él llega a la conclusión de que la razón tiene límites y no puede probarlo todo. O sea, ese es el alcance. Hoy día en filosofía, incluso moderna, yo les hablo filosofía de lo que se está estudiando hoy, se habla del concepto de modelos. Entonces, los modelos siempre son representaciones finitas de una realidad más compleja. Por lo tanto, un modelo viene a ser una representación cercana a esa realidad, pero no es absoluta. Entonces,
Un poco Pascal ya planteaba este punto, estamos hablando siglo XV, siglo XVI, y esto se mantuvo por varios años. Y el problema está en que Pascal pone el desafío para aquellos que no creen, en que la condición humana en el fondo es como una contradicción entre la grandeza y la miseria. O sea, él pone este punto. Es una perspectiva un tanto aristotélica platónica también. Hay que ver un poco ahí las lecturas en las cuales está citando Pascal, ¿ya? Y en el fondo lo que señala Pascal, que por causa de eso la razón no puede resolverlo todo. Entonces, como la existencia es incierta y el hombre se enfrenta al miedo y la desesperación, ¿cómo podemos llegar a una certeza? Esa es la pregunta, a una certeza incuestionable. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la apuesta que hace Pascal? En el fondo, Pascal dice que es más racional, en el fondo, apostar por esta idea de la existencia de Dios, ya que es más factible creer que Dios existe a que no exista. O sea, eso es lo que él plantea. Entonces, y él plantea esta idea de que la fe tiene que anteceder a la razón. Entonces, ¿por qué sirve, por qué debe servir la fe a la razón? Porque la fe de Abraham, la fe de Isaac, en este caso para nosotros, es es una fe existencial que la razón, según Pascal, ojo, no puede alcanzar por sí misma, pero sí puede justificar. Entonces, el pensamiento de Pascal es que en el fondo es mejor creer que existe un Dios a no creer. Entonces, el cuestionamiento que plantea o el rebate, no la postura cartesiana en sí misma, porque Descartes decía que, por supuesto, la razón antecede a la fe, pero Descartes no elimina la idea de Dios, sino que para Descartes a Dios se le conoce por medio de la razón. Pascal dice no, a Dios se le conoce por medio de la fe y a través de o sea, por medio de la fe y en la razón. Entonces, ese es el alcance que tenemos que tener. Estamos viendo un cambio de paradigma. Ahora, Pascal y Descartes son creyentes. Sin embargo, los debates, las argumentaciones no fueron las únicas. Hay muchos más autores que plantean esto. Y un poco vamos a ver algunos de hoy día, los más generales, por supuesto, porque esto es mucho más amplio y complejo de lo que nosotros creemos. El ateísmo no es nuevo, el ateísmo viene incluso desde mucho antes de los griegos. El problema está en que ese hilo conductor y los argumentos que estos se presentan para rebatir muchas veces la fe cristiana son los elementos que tenemos que nosotros también comprender en profundidad. También dijimos de que el ateísmo en sí nos pone dos grandes cuestionamientos, o sea, en el fondo negar la existencia de Dios, ¿ya? Y el cuestionamiento en sí por varias razones. Y por otro lado también está la postura de lo que se plantea en el ateísmo, que sí es un desafío, que yo lo mencioné, que es el problema del mal, la evidencia empírica, que también es algo que nosotros, o se nos requiere para poder probar la existencia de Dios. Y en el fondo también se plantea esta idea de que Dios es una proyección o una invención humana. Y en eso hoy día me quiero quizás detener un poco más. Bueno, ya hemos rebatido bastante respecto a las posturas que contradecían un poco a la Biblia, eso incluso lo podemos ver en las sesiones anteriores, eh, pero sí hay un cuestionamiento que es interesante, que es el tema de la hipocresía, que muchas veces sí. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿a quién ven las personas cuando nos miran a nosotros? ¿Ven a Dios o nos ven a nosotros? Y esa es una reflexión a la cual yo les invito a ver también. Y obviamente el argumento del mito. Vamos a mencionar hoy día respecto a eso. También mencionamos que previo a estos autores existían ya algunas nociones e ideas planteadas por al menos dos grandes teólogos que hay que conocer, y ojo, como hijos de su tiempo, con las virtudes y defectos que estos tenían. ¿Ya? Uno es Tomás de Aquino y el otro Agustín de Hipona, que en realidad Agustín es quien antecede. Si bien Agustín no planteaba una estructura para hablar acerca de la existencia de Dios, sí lo hace Tomás de Aquino en el siglo XIII. Por lo tanto, ahí se mencionaron estos cuatro elementos, que son estos cuatro argumentos acerca de la existencia de Dios, que obviamente por motivos pueden ver la sesión anterior para volver a repasar. Lo que nos corresponde hoy día, entonces, es mencionar un poco cómo vamos a comprender los aspectos más generales del ateísmo, cómo vamos a entender esta realidad del ateísmo frente o hacia el cristianismo. Nos vamos a enfocar hacia ese punto. Y ustedes recordarán una película que quizás está disponible todavía, que es Dios no está muerto. Les invito a ver la primera y segunda parte, es bastante interesante. Pero la película y también el concepto de Dios ha muerto no es algo nuevo.
¿ya? No es algo que se plantee en la actualidad, es algo que viene desde hace muchos años atrás. Entonces, si bien la modernidad realza esta idea de la negación de, o la necesidad de explicar todo a través de Dios, porque se antecede ahora la fe, se presenta también una crisis de fe que hoy día nos invita también a pensar a nosotros cómo miramos nuestras posiciones teológicas críticas respecto a esto. Entonces hoy día vivimos una crisis de fe en que la gente para creer necesita, muchas veces, o ellos le llaman así, evidencias para creer. De parte, es legítimo exigir una evidencia, pero nosotros entendemos que el camino para que Dios salga a nuestro encuentro, el cual Él por supuesto tiene la iniciativa, siempre es por medio de la salvación y creer en Jesucristo. De ahí empezamos a conocer a Dios día a día, ¿no? Pero sin embargo hay una crisis de fe que tiene mucho que ver con la ética y que creo que hay un punto que tenemos que también reflexionar. La edad moderna plantea desafíos, como ya se los había mencionado, el tema de la industrialización, la obsolencia del ser humano. Hoy día hablaremos o sea, se habla ya de la inteligencia artificial. Estamos planteando una necesidad en aspectos que antes quizás no eran y no estaban dentro del mapa. Por lo tanto, la pregunta es cómo abordamos el problema de Dios a nivel de grandes cuestionamientos en la era en la cual estamos viviendo. Y aquí es donde yo quiero plantearles un poco algunos autores, ¿ya? Quizás uno de los más conocidos es Feuerbach, ¿m? Y aquí un poco tomo la idea del proyecto de Dios, de la idea de Dios y la proyección humana. Entonces, bueno, ¿qué es lo que dice este autor? Que en el fondo, a grandes rasgos, nos va a señalar. Él va a sostener dos cosas que son súper importantes, ¿ya? Primero, eh, él plantea la idea de un ateísmo antropológico, ¿ya? Por lo tanto, Dios va a ser o va a existir en base a cualidades humanas y además va a atacar la religión. Entonces, para este autor, el ateísmo antropológico y más que nada lo que es la teología es simplemente una forma de antropología. O sea, en el fondo, si yo estudio el ser humano, estudio teología, es como lo mismo. ¿Ah? Entonces Dios no crea al hombre a su imagen y semejanza, sino que el hombre crea a Dios a su propia imagen. Eso es lo que plantea más o menos este autor, ¿ya? Entonces, lo que hace este autor al hablar de la proyección de las cualidades humanas es que en el fondo el ser humano, que es finito y limitado, siempre se proyecta o proyecta, mejor dicho, sus propios deseos, virtudes y perfecciones, ¿ya? Cuestiones como la omnipotencia, la omnisciencia, el amor, en un ser infinito. Eso es lo que plantea este autor. Entonces, Dios es una proyección del ser humano perfecta o idealizada. Y así crearíamos nosotros el concepto de Dios. Entonces, el hombre toma lo mejor de sí y lo idealiza en una figura divina. ¿Ya? Eso es lo que plantea este autor. Bueno, esto trae, por supuesto, coletazos bastante interesantes y desafíos para la parte intelectual de la fe, sobre todo la parte de la apologética, de los temas que estamos estudiando. Porque además el autor no se va a quedar solamente en eso, él va a hacer una crítica a la religión. Para este autor, Feuerbach, la religión, en el fondo, ¿qué es? Es un reflejo de la necesidad humana, de un ser perfecto y de adorar a ese ser. Entonces, el hombre, para este autor, se va a despojar de su propia grandeza. Y la solución que tiene el ser humano es rechazar a Dios para que el hombre pueda recuperar su esencia y alcanzar su máximo potencial. Entonces, es un poco lo que va en la línea de este autor, que por supuesto no cree. Pero no solamente se va a quedar en eso, sino que en el fondo, Feuerbach ¿qué es lo que va a hacer? Va a argumentar que la teología, al ser antropología, es decir, que el ser humano no fue creado a imagen y semejanza de Dios, sino al revés, entonces para él no hay ninguna diferencia. Entonces, como el ser humano se proyecta esta idea de perfección, en el fondo está diciendo mejor es que estudiemos antropología, porque toda esta idea de Dios es simplemente una proyección y un idealismo de los seres humanos. Entonces, la crítica a la religión es que en el fondo la religión es vista como una forma de alinearse, ¿ya? Entonces, el ser humano, al no tener estas grandes cualidades, se las atribuye a un ser externo. Eso es lo que va a plantear finalmente el autor. Y ese ser externo va a ser en el fondo el verdadero escape del ser humano, pero no es la liberación del hombre,
sino que el hombre es libre cuando puede superar eso que se proyectó en Dios. Entonces eso es un poco lo que va a sostener este autor. Y hoy día en el ateísmo se plantea mucho esta idea de que en el fondo la religión viene a ser una proyección idealizada de incluso los creyentes, con la cual ellos se comparan y se validan. Y esto es un argumento interesante porque, ojo, nos plantea el desafío pastoral de decir, bueno, ¿y qué hay de nuestra ética pastoral, de nuestra ética como creyentes, como hijos de Dios? ¿Qué está viendo la gente cuando nos mira a nosotros? ¿Ah? ¿Con quién nos comparamos? ¿Nos reconocemos como pecadores, personas que seguimos necesitando a Dios o no? Entonces, por supuesto que tiene puntos en contra esta postura porque asume que primero el ser humano es una proyección o hace una proyección que le llama a Dios. Entonces, cuando el concepto es muy distinto en la escritura, porque en la escritura es Dios quien tiene la iniciativa de mostrarse al ser humano. Entonces, ahí hay una pequeña diferencia con este autor que no es solamente una pequeña, es una gran diferencia. Pero no es el único autor que va a plantear esto. También nosotros, bueno, un autor que es muy conocido en nuestros espacios también es Karl Marx a nivel latinoamericano, no solamente en el área de la economía y la política, sino también Marx habla un poco de este concepto del opio del pueblo. Ustedes entenderán que el opio era una especie de consumo de una planta que se consumía en la antigüedad. Estamos hablando de antigüedad hace más de 100 años atrás, e incluso se exportaba a distintos países que provenía de Asia. Bueno, el opio en el fondo representaba esta misma idea para Marx. ¿Ya? Marx tiene varios libros, pero es interesante lo que él plantea, porque siguiendo la idea de Feuerbach, él va a sostener que la religión no es solo una proyección, o sea, Marx va un poco más allá, sino una herramienta de opresión social. Entonces lo va a plantear desde ese punto de vista. Entonces, qué es para Marx, en el fondo, la religión? Una mera quimera, ¿ya? Que en el fondo está creada por las clases dominantes para consolar a los oprimidos. Y eso es el opio del pueblo, es una especie de sedante, ¿ya? Porque esa es la idea del opio. Cuando la persona realiza este acto de fumar el opio, en el fondo es como consumir una droga y se olvida prácticamente de todo. Es una especie de anestesia. Entonces, por eso Marx dice que la religión, y aquí es donde yo hago así el alcance, Marx no habla de Jesucristo, no hace la crítica a Jesús, sino que hace la crítica al sistema religioso. Entonces, se habla un poco de un consuelo interesado, ¿ya? O sea, ¿qué es lo que dice? En el fondo Marx, que la religión va a prometer una recompensa en el más allá a los que sufren, y por eso también se le dice que es el opio del pueblo, pero o sea, a los que sufrieron acá en el más acá, pero se va a o sea, en el más allá, pero se va a olvidar de los del más acá. Entonces, eh, ¿qué es en el fondo para Marx esta idea? Que en el fondo la religión desvía la atención de los oprimidos, ¿ya? Entonces, de su situación que tiene que ver con, material con la injusticia, y se le impide luchar por su liberación. Entonces, esa es un poco la crítica que hace Marx a la religión. Pero también menciona algo respecto a la economía, o sea, y mezcla el área de lo que es la religión con economía. Entonces, él, en el fondo, Marx, ¿qué es lo que creía? Que la religión es un producto de las condiciones económicas, ¿no? De la sociedad. Y la religión desaparece cuando se superan las contradicciones económicas y sociales, según Marx. Ahora, algunos autores sostienen que esto es así, aunque Max Weber va a plantear otra hipótesis que es prácticamente todo lo contrario, que el desarrollo económico tiene que ver con la creencia de los creyentes en su capacidad de reflejar y ser discípulo de Jesús, un poco lo que habla en su ética protestante, mucho más amplio que eso, por supuesto. Aquí estamos viendo más que nada la crítica que se hace a la idea de religión. Entonces, lo que va a decir finalmente Marx, que en el fondo la religión es una falsa felicidad, porque es un suspiro de la criatura oprimida, según Marx, ¿ya? Entonces, es el sentimiento de un mundo sin corazón. Entonces, al final, al igual que el tema del opio, da una felicidad ilusoria, ¿ya? Que impide ver la realidad. Eso es un poco la crítica que Marx hace. Es curioso porque la crítica de Marx y Feuerbach principalmente van en contra de los sistemas religiosos, de como hijos de su tiempo también. Y ahí la pregunta que nuevamente nos tenemos que hacer es, ¿qué fue lo que ellos vieron?
que les decepcionó tanto para decir que Dios no estaba ahí? Esa es una pregunta que tenemos que hacernos nosotros. Yo sé que por supuesto hay autores que tienen su postura que es radical y extrema, pero hay que hacerse estas preguntas porque estos autores nos plantean desafíos, o sea, como vemos justamente a Dios desde lo económico, cómo vemos a Dios desde el concepto que plantea Marx, desde la sociedad misma. Entonces ahí, no, ahí tenemos un llamamiento que tiene que ver también con lo que se ve hoy día, qué significa la buena nueva incluso en los contextos donde gente plantea y adhiere a las ideas de estos autores. Ahora, no es el único, también tenemos un poco al padre del psicoanálisis, a Sigmund Freud, que va a sostener esta idea de que Dios es una especie de ilusión infantil. Por supuesto que aquí estamos viendo el cascarón de su pensamiento y estamos sacando las ideas más relevantes respecto a lo que plantea Freud en cuanto a la religión, ¿ya? Ahora, desde la perspectiva de la psicología, ¿qué es lo que un poco plantea Freud, ¿ya? Y su ateísmo psicoanalítico, ¿ya? Que en el fondo va por ahí. En el fondo él va a decir que la religión es una ilusión que se origina en la infancia del ser humano. Esa es un poco la idea que este autor tiene, ¿ya? Es en el fondo el resultado de una necesidad humana de seguridad y protección. Entonces, Freud va a decir que en el fondo el ser humano construye a su propio Dios, ¿ya? Por lo tanto, ya sabemos que es una defensa en contra de los miedos existenciales y la impotencia ante las fuerzas de la naturaleza. Eso es lo que va a plantear este autor. Por ende, nace la niñez, ¿ya? Entonces, el ser humano o el hombre, al sentirse desprotegido, proyecta su necesidad de una religión y la neurosis, ¿ya? Entonces, ahí aparece otro término. Entonces, como dice que la religión es neurosis, lo que está diciendo en pocas palabras es que va a considerar la religión como una neurosis obsesiva universal. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de rituales, dogmas, la religión ofrece una falsa sensación de control y seguridad. Entonces, la humanidad para Freud debe madurar y enfrentar la realidad sin la necesidad de esta ilusión. O sea, en el fondo, la religión es una necesidad que viene a compensar problemas, traumas y situaciones relacionadas con el individuo en su niñez, ¿ya? Eso es un poco a grandes rasgos. Yo sé que es mucho más amplio esto, pero son gran parte de los desafíos que nos plantea el ateísmo en sus autores más conocidos, aunque hay algunos más. Eh, y nosotros podríamos ver incluso autores actuales. Un poco lo vemos en el curso que viene. Se observa lo que son las necesidades de apologética en estas perspectivas. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿podemos reducir el ser humano solamente a esto? Que sería una de las tantas preguntas que yo me haría, como, también como la parte teológica. ¿Es Freud y su postura suficiente para explicar la existencia de Dios o la no existencia? Entonces ahí tenemos un desafío que también plantear como creyentes. ¿Cómo respondemos a eso? Porque en el fondo, el ateísmo y cómo respondemos a este es la pregunta que nos tenemos que hacer. Porque la objeción del ateísmo es seria. No la podemos pasar por alto. O sea, los argumentos de Feuerbach, Marx y Freud, en el fondo, aunque tienen fallos, y ojo con esto, señalan que la religión puede ser manipulada y que la fe muchas veces se basa en motivaciones psicológicas o sociales que distan de la verdad. O sea, ahí entra la pregunta, ¿qué pasa con las sectas, por ejemplo? ¿Ya? Entonces nos plantea un desafío a la teología, porque en el fondo la teología, y esto un poco lo dice Hans Kuhn en su libro Existe Dios, que ustedes también tienen acceso a él, no se puede hablar de un Dios que está desconectado de la experiencia humana. Nosotros, por supuesto, en los capítulos anteriores vimos que Jesús era parte de la sociedad, ¿ya? Entonces, Jesús atendió las injusticias de su tiempo, pero también las necesidades psicológicas de su tiempo. Y esos casos están bien determinados en la escritura, están bien identificados, ¿ya? No solo porque sanaba a las personas con necesidad, sino también porque atendía sus preguntas. Entonces, la fe cristiana hoy día tiene el desafío de demostrar que Dios no es una proyección, ¿ya? O una ilusión o una especie de opio, como señalaba Marx, sino que es mucho más que eso. Nosotros siempre decimos que Jesús es vida, que la religión es muerte, pero en el fondo el desafío está ahí.
¿Cuántas veces nuestro actuar y nuestra forma de ser es más religiosa que quizás consecuente con lo que significa ser discípulo de Jesús? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer también acá. Y la otra cosa que también va de la mano es que en el fondo se nos critica y se nos invita a tener una fe madura, ¿ya? Porque la fe no puede ser un escapismo, sino que tiene que ser un encuentro con el Dios real, ¿ya? Y eso lo vemos en ese Dios que se revela en la historia, en cómo vemos en esta confianza radical que tenemos en Dios, que en el fondo nos invita a vivir bajo la fe en Él de manera coherente, honesta y de manera relevante. Entonces, no es que Dios sea un mero actor social en el sentido, o una vara para medir a la sociedad. Es mucho más complejo que eso. La pregunta es cómo vivimos nosotros al saber cuál es el testimonio de aquel que caminó entre nosotros. Y ahí sí se nos plantea un desafío ético, un desafío teológico también e intelectual. Por lo tanto, ¿qué otras objeciones podemos ver? Yo aquí les dejo la pregunta a ustedes como estudiantes del instituto para que después la respondan ahí en el foro formativo y también tengan la posibilidad de resolver algunas preguntas en esta semana. Entonces, ¿qué más podemos ver? ¿Qué otros cuestionamientos se nos hace? Bueno, una pregunta clásica dentro del ateísmo es cómo abordar el problema del sufrimiento humano. Y eso para la teología es un desafío que nosotros tenemos que abordar en detalle. Y les dejo una frase para terminar la reflexión de esta semana, y es lo siguiente. Si la modernidad trató de matar a Dios, la era actual le es totalmente indiferente. Ahí entra el fenómeno de la increencia que yo les invito a que puedan investigar. Porque si bien Dios ha superado todos los desafíos que el ser humano ha tratado de plantear para quitarlo o borrarlo, pero hoy día vivimos en una sociedad que es indiferente. Y ahí hay un fenómeno muy interesante cultural que tiene que ver con la increencia. Por lo tanto, está el desafío para que ustedes lo aborden, lo investiguen y sobre todo desarrollen habilidades que tienen que ver no solo con pensar críticamente, sino desde una perspectiva bíblica, cómo respondemos a las necesidades que hoy día las personas tienen de conocer y de ver la verdad entre nosotros. Que Dios les bendiga y no olviden seguir estudiando, repasando y revisando sus cursos para poder atender justamente las preguntas que se vienen para las próximas semanas del curso. Bendiciones.